de estilos de vida, también encontramos los síndromes de cáncer, los síndromes hereditarios. Entre ellos hay dos síndromes que destacan: la poliposis adenomatosa familiar, que confiere un riesgo del 60 al 90% de presentar cáncer colorectal una vez que el paciente lo padece o que algún familiar de primer grado lo presenta. O el otro grupo es el cáncer de colon y recto hereditario no asociado a poliposis, que confiere un 30 al 40% de riesgo de presentar cáncer colorectal. Dice que el riesgo de tener cáncer de colon o recto en población que tiene estos síndromes va a aumentar, bueno, el riesgo relativo va a ser 2.25 veces mayor que en población que no padece estos síndromes. Dice que esto también se va a ver aumentado a lo largo de la vida, que si un familiar lo presenta, a los 50 años el riesgo va a ser de 1.8 a 3.4%, pero cuando hay dos familiares afectados, el riesgo va a ser de 6.9%. Bueno, veremos el primero de ellos, el síndrome de Lynch. Se ha asociado al 35% a cáncer colorectal. Dice que esto ocurre por la mutación en la línea germinal de uno o varios genes implicados en el sistema de desemparejamiento. Si lo vimos en la fisiopatología, al principio le mencioné, el MCH2 o el MLH1 son los más frecuentes, pero también se puede haber asociado la mutación en el PMS1, en el PMS2 o en el MSH6. Dice que aproximadamente el riesgo de pacientes que son portadores de esta mutación va a ser en hombres 66% y en mujeres 43%. Y la presentación del cáncer va a ocurrir comparado con la población general 25 a 30 años antes. Es decir, si el riesgo para presentar cáncer colorectal es a partir de los 50 años en población general, en este grupo de población el riesgo va a ser a los 20, 30 años aproximadamente. Por lo tanto, bueno, más adelante vamos a ver con qué frecuencia se recomienda la colonoscopia y cada uno de los estudios de screening. Pero aquí les mencioné a grosso modo que el seguimiento por colonoscopia debe hacerse o debe comenzarse a los 20 o 25 años en los que se ha demostrado que son portadores de esta mutación. También más adelante vamos a ver en quiénes se recomienda el estudio genético y en quiénes no. Y sobre todo la colonoscopia en ese tipo de población se recomienda a intervalos anuales. Y aquí, antes de reconocerse las mutaciones y de estudiarse más a fondo, solamente se basaban con los criterios de Ámsterdam, en el que se decía que al menos 3 familiares presentaban cáncer colorectal. Podía ser uno de primer grado y los otros podían ser familiares de segundo grado. Que el cáncer colorectal afectara al menos a 2 generaciones sucesivas, o que uno o más cánceres se hubieran presentado antes de los 50 años, y que claramente estuviera excluida de la poliposis adenomatosa familiar, y que los tumores pues deben ser comprobados por histopatología. También estaban los criterios de Bethesda, en los que se encontraba, por ejemplo, que se tenía que estudiar, aquí se tenía que estudiar el fenotipo IMCA diagnosticado en menores de 60 años de edad. Se tenía que corroborar que hubiera, por ejemplo, un familiar de primer grado con un tumor que estuviera relacionado con el síndrome de Lynch y que uno de los cánceres estuviera diagnosticado antes de los 50 años de edad. O bien, que fueran personas con cáncer colorectal con 2 o más familiares tanto de primer grado o de segundo grado con un tumor relacionado con el síndrome de Lynch, independientemente de la edad. Pero pues ahorita ya cuando se conoce que algún familiar es portador de esta mutación, pues se recomienda el screening en los familiares, sobre todo de primero y segundo grado. Luego tenemos la poliposis adenomatosa familiar. Dice que es la responsable de aproximadamente el 1 al 2% de los casos de cáncer colorectal. En este tipo de patología vamos a ver cientos o hasta miles de adenomas en la mucosa colorectal en aproximadamente la segunda o tercera década de la vida. Como vemos en la imagen, este segmento del colon está repleto de adenomas. En este caso se va a deber a un defecto hereditario en el gen supresor tumoral del
APC. Si recuerdan, el gen supresor tumoral también está implicado en la fisiopatología del cáncer colorectal. Y el otro dice que el 20% puede ser asociado a mutaciones de nuevo y no se asocia sin encontrarse antecedentes familiares. Entonces, al haber una mutación del gen supresor tumoral, se va a producir una proteína PC truncada y no funcional, y esta proteína no va a poder regular adecuadamente la proliferación celular. Dice que el riesgo de presentar en pacientes que son portadores de esta mutación, el riesgo de presentar el cáncer colorectal es de aproximadamente 90%, y que esto se va a producir a los 45 años de edad aproximadamente. Otros síndromes menos frecuentes es la poliposis asociada a la mutación MUTIH. Este es un síndrome de poliposis caracterizada por esta mutación que les mencioné, que está implicada en la corrección del ADN. Entonces, al no haber una adecuada corrección del ADN, la célula se replica de manera incorrecta y no tiene un control adecuado de la proliferación. Y esto permite que haya acumulaciones sucesivas de errores y pues se vaya dando la hiperproliferación y la replicación anómala. Sobre todo también se asocia a la gen supresora, la APS. Tiene una penetrancia muy alta. La penetrancia es aproximadamente el 100% para que se presente, sobre todo a los 55 años de edad. Es decir, que los pacientes que tengan esta mutación, pues casi el 100% de ellos va a presentar el cáncer. Otro que también se ha encontrado es el síndrome de poliposis aromatomatosa. La frecuencia es muy esporádica, 1 por cada 50.000 a 100.000 nacidos vivos. Y el riesgo de presentar cáncer colorectal a lo largo de la vida es de aproximadamente el 30%. También existe un riesgo incrementado de presentar otras tumoraciones, como es el cáncer de páncreas, el cáncer de mama o el cáncer gástrico. La mutación que aquí se va asociada es una mutación en la línea germinal en el gen LKB1, STK11. Otra patología que se ha asociado con el cáncer colorectal es la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Dice que este riesgo de presentar cáncer colorectal se va a prolongar conforme la enfermedad avance. Por ejemplo, el riesgo a los 10 años de padecer la enfermedad inflamatoria intestinal, tienes un riesgo del 2% de presentar cáncer. A los 30 años de padecer enfermedad inflamatoria intestinal, tu riesgo de presentar cáncer colorectal es del 18%. Dice que también que la extensión del colon afectado es un importante determinante del riesgo, sobre todo cuando se está afectando colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Sin embargo, no se ha encontrado que existe un incremento de riesgo cuando está limitado al resto solamente. Menciona que entonces que las personas que pasan enfermedad inflamatoria intestinal, el cribado para cáncer colorectal deben pesarse por lo mínimo a los 10 años de presentar esta patología. Bueno, como manifestaciones clínicas tenemos que va a estar precedido tanto por si es de localización izquierda o derecha y el estadio en el que se detecte. Normalmente esos crecen de manera lenta y silenciosa. Mencionaba la bibliografía que una vez que se produce una celulita tumoral, pueden pasar hasta 620 días para que esa célula se duplique. Entonces, en ocasiones estas lesiones se producen, está ya la lesión precancerígena y pueden pasar hasta 10 o 15 años para que se puedan presentar los síntomas y se detecte la enfermedad. Algunas personas que cursan asintomáticas pueden tener hemorragias ocultas, y la manera más simple o de la que nos damos cuenta de que o sospechamos de cáncer colorectal son aquellos pacientes con anemia hipocrómica microcítica, sobre todo asociada a tumores del colon derecho. Son pacientes que llegan y que los estamos estudiando por anemia y vemos que son pacientes que tienen una adecuada alimentación, que no tienen ninguna enfermedad crónica. En ocasiones, si son pacientes mayores de 50 años, le echamos la culpa, lo achacamos, es que es un paciente adulto mayor y es ya por enfermedad crónica inflamatoria o es por la edad.
pero no, tenemos que investigar muy a fondo todas aquellas anemias que no podemos explicar, porque puede ser un indicio de que hay cáncer. Sobre todo dice que debe considerarse en aquellos pacientes de 40 años de edad cuando tienen esta anemia o hemorragia rectal sin haberse detectado, por ejemplo, alguna patología como hemorroides. Otros pacientes pueden debutar con dolor abdominal de tipo cólico, sobre todo posterior a la ingesta de comidas. Pueden tener cambios en los hábitos intestinales, diarrea, estreñimiento, pero también aquí tenemos que estar muy alertas porque podemos sospechar de enfermedad inflamatoria intestinal cuando en realidad está enmascarándose un cáncer colorectal. Bueno, también menciona que a medida que el tumor va creciendo, pues el malestar se va a hacer presente. Hasta se puede llegar a detectar una masa palpable, puede causar síntomas obstructivos. Bueno, la sintomatología en cuanto a colon derecho y colon izquierdo. Tenemos que el colon derecho es de mayor diámetro con respecto al colon izquierdo. Por lo tanto, los tumores del colon derecho no suelen causar síntomas obstructivos, casi siempre, pero sí puede presentarse con síntomas obstructivos. Lo que más vamos a encontrar en colon derecho es una anemia hipocrómica microcítica, pérdida de peso y masa palpable en estadios. Entonces el síntoma aquí que tenemos que vigilar mucho es la anemia hipocrómica microcítica. En el colon izquierdo tenemos que la luz es más estrecha y por lo que sí puede haber síntomas obstructivos. Entonces aquí podemos encontrar dolor abdominal tipo cólico, los cambios en los hábitos intestinales, como les había mencionado, el estreñimiento, la diarrea o el tenesmo a la hora de ir a evacuar. También podemos encontrar hematoquesia y rectorragia. Por eso es importante una adecuada exploración física para poder distinguir que no se trate de hemorroides. Bueno, algo también muy relevante y que tenemos que conocer es la anatomía patológica, ya que de eso también depende el pronóstico de los pacientes. Bueno, tenemos que los carcinomas de colon proximal, sobre todo los de colon ascendente o ciego, tienden a ser más grandes y voluminosos. Y esos crecen más deprisa y los vasos tienden a necrosarse. Como vemos en la imagen, estos tumores son grandes, voluminosos, pueden estar edematizados y con los vasos sanguíneos expuestos. Y en la imagen D ya vemos una tumoración ya necrosada. Esto lo vamos a identificar con la colonoscopía o a la hora de hacer el abordaje, o de realizar el abordaje quirúrgico. Luego tenemos que las tumoraciones del colon distal o recto, como la circunferencia es más pequeñita, estas tumoraciones tienden a estar más constriñidas o a estar más reducidas. Van a tener la forma de servilletero, de los servilleteros que daban antes en las fiestas de 15 años, no de los servilleteros ahorita con tapa y todo modernos. Si le echan mucha imaginación, en la imagen podemos ver la imagen en servilletero, en la que se ve que está constriñido el tumor. En la imagen A, pues vemos cómo está constriñido el colon, pero son sobre todo por las tumoraciones que hay. Menciona que también esos tumores pueden ulcerarse y en ocasiones pueden tener un aspecto más plano y sobre todo van a ser de predominio intramural. Este tipo de tumoraciones los encontramos, las ulceradas y que están planas, sobre todo cuando el cáncer colorectal se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí en la imagen vemos la tumoración, pareciera como si fuese solamente, pues sí, como tal, una úlcera, está ulcerada y aplanada. Bueno, ahora bien, ya vimos la anatomía patológica, lo macroscópico. Ahora vamos con lo microscópico o la histopatología. Tenemos que el 95% de los carcinomas de colon son adenocarcinomas y el otro 5%, vamos a verlo más adelante. Entonces, los adenocarcinomas forman glándulas de moderada a bien diferenciadas y van a secretar mucina. En los tumores que son poco diferenciados también va a haber glándulas y van a producir mucina, pero estas glándulas van a ser menos evidentes.
Esta hay una característica de algunas tumoraciones productoras de mucina, que son aquellas que producen las células en anillo de sello. Entonces, aquí en la imagencita, por ejemplo, a esta altura vemos lo que serían las glándulas productoras de mucina. Es una tinción con hematoxilina y eosina. Y en el B es un carcinoma poco diferenciado, por eso no vemos la característica tan marcada de la mucina. En esta vemos, por ejemplo, las vacuolas de mucina, que se les conoce también como anillos de sello, que es una imagencita redonda que se ve en la parte superior, en la imagen A. Tenemos entonces que el otro 5% corresponde a otros tumores malignos del intestino grueso. Sobre todo corresponde a carcinomas epidermoides, carcinomas cloacógenos o de células de transición o melanomas. Y luego existe un 0.1% de neoplasias que son asociados a linfomas primarios o tumores carcinoides. Bueno, la actividad cultural, pues yo les quiero hablar de algo que me llena de orgullo que está en mi pueblo. Se llama el Club Felicidad del Dorado. Este club fue fundado hace aproximadamente como 21 años. Inicialmente solamente eran personas que estaban apegadas a la religión católica. Era una población pequeña de 10 a 12 miembros que solamente se reunían una vez al mes para acudir a misa y les hacían un festejo. Actualmente este club está compuesto por aproximadamente 70, 80 adultos mayores de mi población. Ahorita ya van a cumplir en el mes de agosto el 24 aniversario. Este club desde hace aproximadamente 8 años está a cargo de 2 profesores míos que una vez que se jubilaron se dedicaron a los adultos mayores y los han apoyado a lo largo de su vida. Estas personas se reúnen todos los días, por ejemplo, a ensayar coreografías, bailes, a la medida de sus capacidades. Cada año sacan la reina, la princesa de los adultos mayores y representa con orgullo a nuestra población. También, aparte de contar con las personas con los 2 coordinadores, cuenta con una madrina que los apoya de manera económica para las fiestas o los eventos. Esta foto fue del 2019, de la última vez que se reunieron, en el 23 aniversario. Entonces, año con año los festejan y no solamente se encargan de festejarlos. También, por ejemplo, en mi pueblo hay un comedor que les ofrece alimentos de lunes a viernes, 2 comidas, tanto el desayuno como la comida por la tarde. Y los coordinadores apoyan a aquellos pacientes que no pueden caminar o que no cuentan con los recursos para acudir al comedor comunitario, los llevan y los regresan a su casa. Y bueno, en la mayoría de estas personas sí son de religión católica, pero hay algunos miembros, creo que aproximadamente 7 de ellos, que no son de la religión católica y acuden a los eventos que su religión les permite, ya sea a festejos, a ensayos, actividades deportivas, a tablas rítmicas, a club de lectura. Estos eran los miembros en el 2016. Actualmente ya son más. Bueno, esta es una foto de el río de mi pueblo, se llama La Peñita. Es un río que año con año crece más. Aparte de ofrecer un área pues, de recreación para la población, también ofrece recursos. Hay pescados, hay chacales que son, no sé si los conozcan, que son parecidos como los camarones. Bueno, ellos dos es el profesor Servando, era mi profesor de pintura, y la profesora Rosalba, la profesora de danza. Desde que ellos se jubilaron, han dedicado su vida a los adultos mayores. En lugar de dedicarse a
aumentar su riqueza, decidieron dedicar su vida a las personas que de alguna manera u otra han contribuido a, a formarlos también a ellos como personas. Ellos decidieron que el desarrollo personal era mejor que pues dedicarse a poner un negocio o a viajar. Ellos todos los días están preocupados por los adultos mayores, buscan la manera de que participen en el entorno y en la sociedad. Pues como es maestra de danza, pues normalmente hacen coreografías en todos los eventos, ya sea el 15 de mayo, el 20 de noviembre, en Navidad, en Año Nuevo. Hacen coreografías, se presentan al público. También realizan kermés para sacar fondos y poder apoyar a estos adultos mayores, sobre todo aquellos adultos mayores que son de bajos recursos o poblaciones de riesgo que no cuentan con apoyo del gobierno o apoyo familiar. Y bueno, esta es una foto de mi pueblo. Nada más para mencionar que en cualquier parte del mundo puede haber gente noble que se preocupe por los demás y que no solamente se preocupe por sí mismo. Entonces creo que es importante vivir para servir a los demás y no solamente servir para nosotros o para nuestras propias causas. Bueno, y continuando. La evolución y la estadificación. Como vimos, pues comienza como lesiones, la proliferación celular anormal comienza como lesiones epiteliales intramucosas. Posteriormente esas lesiones van creciendo hasta formar pólipos, adenomatosos, es decir, lesiones con glándulas. Conforme van creciendo, se van volviendo invasivos. Penetran la muscular de la mucosa del colon y terminan invadiendo los conductos linfáticos, los conductos vasculares. Básicamente la diseminación es por vía, por ejemplo, el cáncer de colon, de recto, su vía de diseminación es contigua. El cáncer de colon a nivel de colon ascendente o colon transverso es por vía linfática o por vía hematógena. Bueno, tenemos que dentro de la evolución también se va a ver la metástasis. El sitio más frecuente de metástasis del cáncer de colon y recto es el hígado, sobre todo porque estas células cancerígenas viajan a través del sistema porta al hígado. Y ya las metástasis que se producen a nivel pulmonar pueden ser secundarias a metástasis hepáticas. Y pues aquí tenemos una neoplasia maligna primaria, que a nivel de colon son muy vascularizadas, como la neoplasia va invadiendo los vasos sanguíneos hasta que los penetra, forma lo que conocemos como un émbolo, viaja, en algunos casos puede ir hasta directamente al corazón y causar un evento embologénico, o bien puede viajar al hígado y causar metástasis. Bueno, la estadificación quirúrgica anatomopatológica. El sistema que más utilizado es el sistema de Dux, y actualmente se ha modificado el de Dux de acuerdo a la clasificación de Asler y Kohler. La clasificación original, que es la de Dux, comprendía el punto A, que eran tumores limitados a la mucosa, el punto B, que se dividía en B1, B2. El B1 comprendía aquellos tumores que se extendían hacia la muscular propia, pero no la atravesaban. El punto B2 comprendían aquellos tumores que penetraban la muscular propia, pero no afectaban a los ganglios linfáticos. Y el punto C eran aquellos tumores que afectaban a los ganglios linfáticos regionales. Y el C se clasificaba en C1 y C2. El C1, aparte de afectar a los ganglios linfáticos regionales, que esto quedaba limitado a la pared intestinal, y en el C2 penetraban la pared intestinal. Y pues aquí vemos una tablita de lo que les mencioné. Pero actualmente la que también se utiliza es la de Astler y Kohler, la que se encuentra en la columna número 5. En esta vemos, por ejemplo, que el estadio A está limitado a la mucosa, que es muy parecida, muy similar a la de Dux. El B1 es la que está limitada a la muscular propia, en el B2 que atraviesa la muscular propia y la serosa. Y aquí pues en el segundo igual, que ya hay metástasis de ganglionar regional. Y también esas clasificaciones
En la actualidad también han sido sustituidas por la clasificación de la TNM, en la que se clasifican 4 estadios, del 0 al 4, en la que la T corresponde a la extensión del tumor primario, la N corresponde al estado de los ganglios linfáticos o a la afectación de los ganglios linfáticos, y la M corresponde a la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Si vemos el estadio 0, hablamos de un carcinoma in situ, es decir, que solamente está intraepitelial o nada más ha invadido la lámina propia. Se puede catalogar como TIS, NO, M0. En el estadio 1, el tumor va a invadir la submucosa. Esto corresponde a la clasificación de Dux A. Y se va a clasificar, el estadio 1 se clasifica en T1, NO, M0, N0, M0. Luego está el T2, en el que el tumor no solamente va a afectar a la submucosa, también va a involucrar la muscular propia. El estadio 2, que se clasifica en T3, N0, M0, el tumor va a afectar la muscular propia y también va a tener comprendido los tejidos pericolorrectales. Luego tenemos el T4A, que el tumor va a penetrar el peritoneo visceral. En el T4B, aparte de penetrar el peritoneo visceral, se va a adherir a otros órganos y estructuras. Y bueno, en el estadio 3 ya va a haber afectación a ganglios linfáticos. Hablamos de N1 cuando solamente cuando está afectado de 1 a 3 ganglios. Y esto comprende N1A, solo hay metástasis a un ganglio regional. N1B, hay metástasis en 2 o 3 ganglios regionales linfáticos. Y el estadio N1C, va a haber depósitos tumorales en la subserosa, en el mesenterio, en los tejidos pericólicos, perirectales. Y luego está el N2, que la metástasis ya va a ser a 4 ganglios linfáticos regionales. Luego el N2B, que va a afectar a 7 ganglios. Y ya tenemos el estadio 4, pues que la invasión ya va a estar diseminada, que va a invadir toda la pared intestinal y que va a afectar los ganglios linfáticos, tanto regionales, y puede haber evidencia de metástasis a distancia. Y la metástasis pueden ocurrir, como mencionaba, a hígado, pulmón, ovario. Igual aquí está otra tablita, ya en su casa la pueden revisar. Igual esto pues se encargan los oncólogos para poder determinar el tratamiento que van a seguir los pacientes. Nosotros no vamos a clasificar al paciente ni ofrecerle el tratamiento, serán los oncólogos los que se encarguen. Nada más nos permite como darnos una idea de cómo está en qué estadio está nuestro paciente y de acuerdo a eso ver o valorar la supervivencia del paciente. Bueno, y aquí, como les mencionaba, es una imagencita que expresa cómo va invadiendo el cáncer a la mucosa. Por ejemplo, en el T1 no está más profundo que la submucosa. En el T2 ya va a atravesar la pared intestinal. Va a estar afectada hasta la muscular propia. En el T3 atraviesa más allá de la muscular propia, se va hasta la capa subserosa. En el T4, pues afecta, aparte de las capas subserosas, hay afectación de ganglios linfáticos regionales. Y en el N1 ya hablamos de metástasis. Entonces, aparte de haber afectación de ganglios linfáticos, también está afectada la serosa. Igual aquí este es un resumen de los estadios, donde comparan tanto la clasificación de la Sociedad Americana con la de Dux y con la de Askler. El pronóstico, bueno, esto va a depender de la diferenciación histológica de nuestra tumoración, del tamaño del tumor, de dónde se localice, de qué tanto invadido y de qué tanto hay afectación ganglionar linfática. Todo esto debe evaluarse en un paciente que se va a someter a cirugía. Aquí esta tablita está muy grande y sé que está súper abrumadora por la carga, pero les voy a explicar como que la más relevante para valorar el pronóstico. Bueno, tenemos que un factor importante en el pronóstico es el grado de diferenciación. Los tumores bien diferenciados
tienen mejor pronóstico que aquellos tumores pobremente diferenciados. Entonces, por eso es importante conocer la histopatología de nuestro tumor. Como ya mencionamos, la histología mucinosa o en anillo de sello confiere un peor pronóstico comparado con aquellos que solamente tienen adenomas. También cuando hay afectación del TP53, que se refiere al supresor tumoral P53, cuando hay pérdida de la heterogeneidad en el cromosoma 17P, también se ha asociado con peor pronóstico cuando se ha podido detectar esta mutación. Cuando hay afectación linfática, como podemos ver en la imagen A, en la flechita, aquí hay células tumorales invadiendo los ganglios linfáticos, es peor pronóstico. En la imagen B podemos ver células tumorales invadiendo la luz de un vaso, de un vaso sanguíneo, también confiere peor pronóstico, ya que favorecen que las células tumorales viajen y generen metástasis. Cuando se ha encontrado, por ejemplo, sobre todo cuando son hallazgos clínicos, se ha encontrado hemorragia rectal como presentación del cáncer colorectal, se asocia mejor pronóstico, porque te alerta de manera rápida de que hay una tumoración, hemorragia, porque nadie que tenga hemorragia rectal se va a quedar callado por tanto tiempo, sino que va a buscar ayuda o orientación médica. En cambio, aquellos pacientes que debutan con anemia, pues puede tener peor pronóstico porque se va a tardar más tiempo en detectarse, así como aquellos pacientes que debutan con obstrucción o perforación, ya que las cirugías muchas veces pueden tener complicaciones. Por ejemplo, la cirugía para un tumor de cáncer perforado tiene hasta una mortalidad de un 30%, por lo tanto confiere un peor pronóstico. También cuando quedan tumores residuales después de una resección quirúrgica, también va a conferir peor pronóstico. También, bueno, más adelante vamos a ver un poquito de lo que es el antígeno carcinoembrionario. Dice que cuando hay concentraciones preoperatorias elevadas de antígeno carcinoembrionario, esto va a conferir un peor pronóstico. Asimismo, el antígeno carcinoembrionario vamos a ver que se puede usar como seguimiento del cáncer colorectal, ya que el que permanezca elevado a los 6 semanas de haberse realizado una resección quirúrgica, nos habla de que el pronóstico de nuestro paciente no va a ser favorable. El tamaño del tumor no tiene implicación en el pronóstico de nuestro paciente. Bueno, y aquí nada más les dejo esta tablita, yo pienso que todos la conocemos, la clasificación del ECOG, desde 0 a 5, desde paciente sintomático, el tiempo que está en cama, el reposo, o la capacidad de poderse cuidar, o la clasificación de Karnofsky, de la sintomatología que presenta de 0 al 100%. Esto también nos permite determinar en dónde está nuestro paciente. En base a eso, pues un paciente que ya esté, por ejemplo, gravemente incapacitado, que tenga un Karnofsky de 30%, pues quizás no sea lo más recomendable ofrecerle una cirugía, un tratamiento quirúrgico, porque a lo mejor el riesgo que va a tener y las complicaciones van a superar al beneficio de ofrecer el procedimiento. Bueno, aquí lo más relevante en el cáncer colorectal es el screening. El screening o el tamizaje para cáncer colorectal nos va a ayudar a reducir la incidencia y la mortalidad. Menciona la bibliografía que para poder realizar un screening adecuado, que para cualquier patología que se quiera realizar un screening, se tiene que conocer o saber que se puede detectar antes de que se presente. Que la prueba sea sencilla, eficaz y segura. Y que esta prueba claramente que esta intervención con esta mejore la supervivencia del paciente, porque de nada sirve hacer una prueba que no va a ayudar en la supervivencia. Serían recursos y dinero agotado. Las asociaciones que más han encargado de ver por esto o de estudiar es, por ejemplo, las asociaciones americanas, que por sus siglas es USFP, STF. Sobre todo, ellos recomiendan el cribado en pacientes de la población general
El cribado entre 50 y 75 años. Ahorita vamos a ver por separado cada uno de estos estudios. Por ejemplo, esta era nada más cuando era el consenso, era por sí sola, pero luego se hizo un consenso en el 2017, está una guía de 3 asociaciones, y ya hay más opciones. En aquel entonces solamente, por ejemplo, para el cribado de cáncer colorectal, recomendaban la prueba de sangre oculta en heces anualmente. La simultoscopia flexible la recomendaban cada 5 años. La colonoscopia la recomendaban cada 10 años. Hablando de personas o población general sin factores de riesgo para cáncer colorectal. Y las demás pruebas, como el enema de Vario, la colonografía por tomografía o la prueba de ADN ni siquiera la recomendaban. Y actualmente vamos a ver más adelante que todas estas pruebas están recomendadas en diferentes intervalos y pues la sensibilidad y la especificidad es variable. ¿Cuáles son las poblaciones de bajo riesgo? En las que se recomienda hacer el screening a partir de los 50 años. Aclarando que en afroamericanos, a pesar de no tener factores de riesgo, el screening tiene que ser a partir de los 45 años. Aquellos pacientes sin historia personal de pólipos o cáncer colorectal. Aquellos pacientes sin historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal. Nos referimos a aquellos también pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal, es decir, que no tienen algún familiar de primer grado diagnosticado antes de los 60 años, que no tienen 2 familiares de primer grado diagnosticados a cualquier edad, o que no tienen historia familiar de pólipos adenomatosos. La población de riesgo intermedio son pacientes con antecedentes de pólipos adenomatosos y hermatomatosos en colon y recto, y que tengan enfermedad inflamatoria intestinal con 10 años de evolución. La población de alto riesgo de cáncer colorectal son aquellos individuos con historia familiar positiva, es decir, que tienen algún familiar de primer grado, que diagnosticaron cáncer colorectal dentro de los 60 años, que tienen 2 o más familiares diagnosticados con cáncer rectal después de los 60 años, o también que tienen familiares con historia familiar positiva para cáncer relacionado no polipósico, asociado a otro tipo de cáncer, que es el cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer hepatobiliar, intestino delgado, o carcinoma de células transicionales de la pelvis renal o ureter. ¿En quiénes se recomiendan las pruebas genéticas para cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis? En poblaciones de alto riesgo, en las familias que reúnen los criterios de Ámsterdam, los criterios de Bethesda, los criterios modificados de Bethesda, que tengan familiares de primer grado conocidos con una mutación, la mutación ya sea MSH2, MSHL1, o que tengan cánceres colorectales o cánceres transcolónicos asociados como los que vimos anteriormente del endometrio, ovario, gástrico, hepatobiliar o intestino delgado. Se van a detectar por inmunohistoquímica mutaciones en el MSH2, en el MCLH1, o también se va a buscar la búsqueda de inestabilidad microsatelital. Esto se encuentra sobre todo, este ADN microsatelital inestable se encuentra en una replicación de ADN anómala, cuando hay algún agente carcinógeno que ya ha afectado la replicación celular. Bueno, menciona que los adenomas convencionales, tenemos 2 tipos de adenomas, los convencionales y los cerrados. Los adenomas convencionales son los precursores del 70% del cáncer colorectal, pero tardan aproximadamente 10 años en poder presentar cáncer colorectal o manifestarse. Aquí vemos que hay 2, cómo se clasifican. Adenomas convencionales, que pueden ser, de acuerdo al grado de displasia, que pueden ser de alto grado o de bajo grado, de acuerdo a la presentación morfológica con vellosidades, que pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos. Los carcinomas tubulares son los que tienen mayor riesgo de presentar cáncer colorectal. Por lo tanto, dice que la colonoscopia es recomendada en pacientes que tienen riesgo intermedio
realizarla entre 1 a 2 años y en la población general pues a los 10 años. Luego tenemos otro tipo de adenomas colorectales dentados o cerratos. Esos van a representar el 30% de los cánceres colorectales. Aquí los pólipos son hiperplásicos, son pequeñitos y sobre todo se encuentran en colon distal. Pueden ser pólipos hiperplásicos o pueden ser pólipos sésiles cerratos. Pueden tener tanto citología con displasia o citología sin displasia. Pero eso esta vez se va a determinar una vez que se haga, por ejemplo, se haga una colonoscopía, se tome biopsia, se manda a analizar por histopatología. Ahora sí, las pruebas. La prueba más utilizada en el tiempo ha sido la sangre oculta. Hay dos tipos, la prueba de Guayaco y la prueba de inmunoquímica. La prueba de Guayaco va a detectar hemoglobina a través de la actividad pseudoperoxidasa del grupo hemo. Lo que se tiene que hacer es pedir al paciente que recoja 2 muestras de 3 evacuaciones por separado. La sensibilidad en general está limitada aproximadamente al 50%. Vamos a ver porque no detecta hemoglobina solamente humana, también detecta hemoglobina de animales. Entonces, para realizar esta prueba, se tiene que pedirle al paciente que 7 días previos a la realización evite todos los AINES y el ASA. Evite las carnes rojas durante 3 días antes de la prueba y el día que se va a realizar la prueba. Y que evite consumir vitamina C. Eso es más difícil de poder cuantificar, pero sí le podemos decir que evite los cítricos. Lo indicado es que se realice una vez por año, pero para que tenga mayor sensibilidad se debe realizar 2 muestras por año. Entonces es una limitante para los pacientes, ya que no todos van a querer realizarse esta prueba por lo menos cada 6 meses. Las ventajas con esta prueba es que está disponible en cualquier lugar de atención, en nuestra clínica, en el hospital la podemos realizar, y también se puede realizar directamente a domicilio. No existe riesgo para el individuo y es de bajo costo. Encontré que en Laboratorios Chopos cuesta como 239 pesos aproximadamente. La prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces, esta se encarga de detectar sangre oculta en heces utilizando anticuerpos monoclonales. Este sí detecta puramente hemoglobina humana. Por lo tanto, en este no se le pide a los pacientes que eviten los AINES, que eviten las carnes rojas. La sensibilidad aproximadamente... Ay, no alcancé. La especificidad ronda aproximadamente del 87 al 5%. Las ventajas es que es no invasivo. También se puede disponer en un entorno clínico. Tiene baja tasa de falsos positivos, ya que esta no se ve influenciada por el consumo de los alimentos. El costo es relativamente accesible. No encontré en laboratorios de aquí, pero en Estados Unidos de $20 a $34. Entonces, pues sí, es accesible. No requiere restricción de la dieta, son las ventajas. La desventaja dice que tiene poca o ninguna sensibilidad para el precursor de la clase dentada y que se necesitan repetir pruebas año con año. Y pues también otra desventaja es que si se encuentra un resultado positivo, el paciente tiene que someterse a colonoscopia. Esta otra prueba que es la inmunoquímica fecal en conjunto con la prueba de ADN en heces. Es una combinación de la prueba anterior y marcadores de ADN anormal. Se ha encontrado que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 93 al 97%. Esto se va a basar en el desprendimiento de células de la superficie de la mucosa del colon hacia la luz intestinal. Las células que se desprenden son las células anómalas. Lo que se hace, se recoge una evacuación completa, se tiene que guardar en el refrigerador, no tienen que pasar más de 72 horas para entregarse al laboratorio que la va a realizar. También se requiere que la muestra de heces sea de más de 30 gramos. El escrutinio de esta prueba se tiene que realizar de 3 a 5 años aproximadamente. Igual, si el resultado sale positivo, se tiene que someter a una colonoscopia del paciente. Menciona la bibliografía que la especificidad va a disminuir en torno a la edad. Por ejemplo, aquí teníamos que la especificidad en población general es del 93 al 97%, pero en adultos mayores de 65 años, la especificidad disminuye a un 83%.
Las ventajas, dice que tiene una sensibilidad más alta y no requiere, pues no es invasiva, pero las ventajas, como vimos, que disminuye la sensibilidad en personas de edad avanzada. Esta casi no, en algunos lugares no está aprobada todavía para realizarse. Y no encontré el precio, pero sí decía que su precio era algo elevado. La colonoscopía es el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer de colon y pólipos adenomatosos, ya que nos permite hacer un diagnóstico y en su defecto también un tratamiento. Si encontramos algún pólipo, podemos hacer la resección de él. La desventaja, pues que se requiere una limpieza intestinal completa. Tiene riesgo de perforación intestinal. Tiene mayor riesgo de aspiración, sobre todo cuando se distiende el colon para poder ver. Tiene también mayor riesgo de sangrado postprocedimiento, sobre todo cuando está asociado a toma de biopsias y a la polipectomía. Y también tiene mucho que ver con la dependencia del operador en el rendimiento. No todas las personas que lo realizan tienen la capacidad de poder distinguir las lesiones, pues si no conocen anatomía patológica, pues no van a poder distinguir o van a ver hallazgos que quizás no les den relevancia. Aquí están las recomendaciones. Por ejemplo, si se encuentra de 1 o 2 adenomas tubulares menores de 10 milímetros, se recomienda que se haga la colonoscopía cada 10 años. Pero, por ejemplo, si se encuentra un adenoma con túbulo velloso o con esta patología vellosa, se recomienda que la colonoscopia se realice cada 3 años. La fuerza de recomendación es fuerte. Si se encuentran, por ejemplo, 5 a 10 adenomas tubulares, se puede recomendar, menores de 10 milímetros también se puede recomendar de 3 a 5 años, pero aquí menciona que es débil. Entonces, lo que se recomienda es que solamente se recomienda que sea cada 10 años cuando son de 1 a 2 adenomas menores de 10 milímetros, no cuando hay más de 5. Cuando se encuentran en el examen más de 10 adenomas, independientemente del tamaño, se recomienda que la colonoscopía se realice cada 3 años. Otro estudio que también podemos encontrar es la sigmoidoscopía flexible. Esta pues es la introducción de un sigmoidoscopio por el recto. Bueno, por la parte del nada más la colonoscopia pues alcanza a ver todo el colon. La sigmoidoscopia solamente ve el recto y el colon descendente y el sigmoides. Las ventajas de esto pues tiene un costo más bajo que la colonoscopia, el riesgo de perforación es más bajo, requiere menor preparación intestinal, se puede realizar la preparación en el mismo momento, no requiere sedación como la colonoscopia, pero las desventajas es que no ofrece imágenes para el colon derecho. El procedimiento como se realiza sin sedación puede llegar a ser más molesto y pues de cualquier manera es un estudio invasivo. Aproximadamente la cantidad de centímetros que alcanza el colonoscopio es de 40 a 60 centímetros. Permite la toma de biopsias y que se realice polipectomía en caso de que se considere oportuno. Esto se recomienda que se realice cada 5 años. Lolita, Bueno, mándeme. ya casi termina la hora. Todavía te faltan varios estudios y el tratamiento, ¿no? Así es. Sí, entonces yo creo que lo vamos a tener que dejar pendiente ya para mañana. ¿Sale? ¿Cuántas te faltan? Deje como 25. Esta madre. Pero el tratamiento está bien resumido por lo mismo que dije. 88, Lolita, no manches. ¿Mande? No, es que no, de verdad que lo intenté, pero entre más leía, más encontraba. Está bien. Yo creo que podemos seguir mañana, Lolita, y yo creo que vale la pena en este sentido retomar la parte del screening o el tamizaje, pues que creo que esta parte nos tiene que quedar súper, súper, súper clara a todo mundo. ¿Por qué? Porque es lo que al final de cuentas tenemos que hacer. Ay, pero mañana tengo guardia. Ok,
Bueno, mañana entonces que lo vea quien le toca la clase el día de mañana y el miércoles continuamos con lo tuyo. Es poco. No Sí. pasa nada, ¿no? Ujú. Digo, el punto es que está muy bien preparada la clase, tiene un contenido conceptual muy amplio y está bien, pues, el punto es que siempre tomen en consideración que nos tenemos que llevar una diapositiva por minuto. Más o menos eso es como la regla, ¿no? Entonces, si ponemos 88 diapositivas, lo más probable es que te vas a tardar, pues, más de un minuto, ¿no? Digo, más de una hora, pues, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena, Lolita, que retomáramos esta parte la próxima clase del tamizaje, ¿no? Ya quizás no tan amplio, sino puntualizando en los pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo, y ya que nos continuemos con lo del tratamiento, si están de acuerdo. Sí. Sí, y lo veríamos entonces el miércoles, y mañana pues le toca a otra persona, ¿sale? Bueno, yo les quiero comentar rápidamente, el viernes vimos pues lo de la plataforma de la UAC, aparentemente ya quedó. Les pido por favor que inicien sus procesos de inscripción y me reporten si tienen algún problema para inmediatamente ver cuál va a ser la solución con las personas de la UAC. Esa es una. Número dos, ya me entregaron prácticamente todas las cartas de convalidación. Ya las envié hoy tempranito a la UAC. Nada más me hacen falta dos médicas del R1 de que me manden sus cartas de convalidación. Es probable que todavía no hayan hecho su proceso de inscripción y todavía no tengan número de matrícula. Pero en cuanto las tengan, por favor, envíenmelas, pero así en Faster, porque necesito entregarlas a la UAC. Ya las de los R2, R3 y